Bueno, y quería sumarme al agradecimiento del doctor de Lezica por la presencia del señor procurador. También quiero agradecer al área de capacitación y la subsecretaría de informática que permitieron que pudiéramos llevar adelante esta reunión virtual y a todos los asistentes que nosotros por ser en vivo no vemos, pero sabemos que están ahí. Muchas gracias porque el tiempo es valioso para todos, pero es una buena oportunidad para reeditar conceptos que en estos 3 años ya casi medio de gestión de esta Secretaría venimos trabajando año tras año. Uno de los temas que me toca abordar es el expediente disciplinario en el ámbito de la evaluación de la actividad de los miembros del Ministerio Público. Este tiempo de experiencia a cargo del Departamento de Control Disciplinario me permite concluir con mucho énfasis que el expediente disciplinario, más allá de ser una herramienta de gestión, este concepto que ya mencionamos y data de nuestro primer encuentro de derecho disciplinario, permite analizar la actividad de los miembros del Ministerio Público, agentes, funcionarios y magistrados, de una manera objetiva, ¿sí? Tratando de velar siempre por el servicio de justicia de calidad, lo que conlleva esta búsqueda de la transparencia, ¿sí? Y una mirada siempre hacia la sociedad. Todo con un cristal del esfuerzo cotidiano que la mayoría de los miembros del Ministerio Público hacen día tras día. Retomando los dichos del doctor de Lezica y siguiendo esta línea de la naturaleza jurídica de la actividad disciplinaria, la cual es correctiva y no tiene una tendencia per se sancionatoria y cuanto menos persecutoria, nos permite concluir, vuelvo a repetir, la experiencia de estos años, que en la mayoría de los casos, ante las denuncias que se nos presentan, ya sea en el ámbito del departamento como en los organismos jurisdiccionales departamentales, se puede evidenciar que la actividad disciplinaria permite validar a lo largo de la instrucción tanto el desempeño como la idoneidad, como la confiabilidad, en el cargo de aquellas personas que son denunciadas, de aquellos miembros del Ministerio Público que son denunciados, ya sea por la sociedad misma, por el ciudadano, como también por miembros de Administración de Justicia, miembros propios del Ministerio Público o así de otros organismos de otros poderes del Estado. Esta evaluación que se hace a través del procedimiento que hoy por hoy está volcado en nuestra resolución, en nuestro reglamento disciplinario, que es el 1233 del año 2001, nos lleva a poder evidenciar lo ajustado o no a la normativa que se estuvo a lo largo de todo el procedimiento, iniciándose una actuación preliminar, ya sea que se avance en ordenar una información sumaria o que se concluya con un sumario administrativo. Esto valiosamente nos ha permitido llegar a la conclusión de que muchas de las actuaciones disciplinarias dejan de resalto que la performance en el contexto que nos rodea, que ya lo han mencionado los disertantes anteriores, suele ser la adecuada, permitiendo, por ejemplo, ante situaciones o casos que se mediatizan, lo cual, entendiendo una sociedad globalizada y con medios tecnológicos, redes sociales, es algo que cada vez sucede más, permite aclarar en nuestro ámbito competencial el devenir de la actividad que se fue ejerciendo. Esto es a través de distintas medidas que va tomando el instructor en el ámbito de disciplinario, entre ellos, por ejemplo, la compulsa de una investigación penal preparatoria. También se observa, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, que el expediente disciplinario en ocasiones, sobre todo cuando quien denuncia es un ciudadano, tiene una suerte, lo que busca es una suerte de mecanismo para atacar una decisión jurisdiccional.
esta decisión jurisdiccional que quizá por su entender es desfavorable. Y más allá de que conozcan o no conozcan las instancias recursivas que propone la normativa procesal de la provincia de Buenos Aires, intentan esta suerte de instancia administrativa, la cual no va a tener asidero en tanto no corresponda. No obstante, siempre se inicia una actuación preliminar, es de rigor, y se hace el análisis correspondiente de las actuaciones para tener la certeza y poder validar que la actividad fue la idónea, y en el supuesto que corresponda se observará en la resolución de cierre de las actuaciones que la materia es ajena al ámbito disciplinario y debe resolverse en el ámbito jurisdiccional si ya así no hubiera sucedido. En esta línea, lo que trato de decir, y lo voy a decir de manera un poco coloquial, es el proceso disciplinario permite en muchas ocasiones poner blanco sobre negro ante la diversidad de denuncias que recibimos de toda índole y con distintos distintos niveles de denunciante. Permite reencauzar, enderezar a quien efectivamente a lo largo de la instrucción del expediente disciplinario podemos concluir que ha transgredido algunas de las obligaciones, tanto sea desde el marco ético, que ya se viene mencionando, a partir de nuestro código de ética, que para nosotros no es en sí mismo una herramienta de cual uno pueda tomar y denunciar respecto de una falta ética, sino que es un marco en donde se analiza todo nuestro contexto normativo, que principalmente son las acordadas 3.354 de la Suprema Corte y el reglamento disciplinario, que es de la 1.233, como ya mencioné. Esta situación es la que nos permite balancear y tomar al expediente disciplinario tanto como una herramienta de gestión como una posibilidad de evaluar la performance y el desempeño, la idoneidad de cada uno de los miembros del Ministerio Público, más allá de la función que cumplan. Nosotros, desde el ámbito de control disciplinario, tenemos quizá un abanico un poco más amplio que el área de enjuiciamiento, ya que abarcamos desde el agente hasta el magistrado inclusive, y la idea y la naturaleza propia que se fue trabajando en estos años a partir de los criterios comunes, que ya vamos a hablar de las mesas de trabajo y demás, nos han llevado a ir evolucionando en ajustar esta naturaleza correctiva. En pos de lo que ya han reseñado, sobre todo el señor procurador, en cuanto al restablecimiento de la confidencialidad de la sociedad en nuestra función pública y social. No se busca la segregación en primera medida, todo lo contrario. Creo que todos entendemos lo mismo. Es más útil la corrección y es más funcional y es y acompaña mejor los tiempos que implica un cambio, una exoneración, una cesantía, un cambio de rol y demás, el entender, en el caso de que así la instrucción lo concluyera, que hubo una disfunción entre el desempeño propiamente dicho y se incurrió en algunas de las faltas mencionadas en la 3354, y poder corregir eso antes que llegar a estadios de mayor gravedad. De hecho,
dentro de lo que es el ámbito del proceso disciplinario propiamente dicho, entre la actuación preliminar y el ordenar una información sumaria, en muchos casos tenemos una suerte de estado procesal intermedio, por decirlo coloquialmente de alguna manera, que es la información sumaria, que es el momento en donde el denunciado se notifica de que hay un expediente disciplinario en trámite y en muchas ocasiones se le da la oportunidad a partir de un informe del artículo 18 del reglamento disciplinario interno de poder aclarar determinado contexto que permita desvirtuar la imputación que recae sobre esta persona. Obviamente, en caso de que logre desvirtuarla, el expediente no prosperará. Es una herramienta que es muy útil y en caso de que eso no se logre, se avanzará en el sumario administrativo que corresponde con todas las instancias y los derechos propios de defensa en juicio y demás que contempla nuestro reglamento disciplinario. Todos estos temas se han charlado a lo largo de las mesas de trabajo, que tanto aquellas del 2019, que en su momento me acompañó el doctor de Lezica a cargo del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados, como así también las que se llevaron a cabo de manera virtual durante el año 2020, en donde en esa oportunidad me acompañó la doctora Bernardi, la jefa de mesa de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Control Disciplinario de Enjuiciamiento. Aparte de profundizar todos estos criterios que nos ayudan a entender al expediente disciplinario como una evaluación también se profundizaron otros conceptos que tenían que ver con cuestiones muy particulares de cada una de las dependencias, tanto sea defensorías como fiscalías generales de cada uno de los departamentos judiciales, porque la problemática no es la misma entre una defensoría general y otra, y entre las fiscalías generales y las defensorías generales. Por eso, la capacitación y las mesas de trabajo el año pasado fueron individuales, distinto al concepto que se tomó en el 2019, que después ampliará mi colega, el doctor Federico Mentasti. Tuvieron lugar en esa oportunidad 3 mesas de trabajo que fueron en 3 departamentos judiciales, recordarán La Plata, Dolores y Zárate Campana, y en donde se hizo una primera introducción, consecuencia de una necesidad que se advirtió en aquella primera jornada de derecho disciplinario, en donde en esas 3 reuniones se acercaron los instructores, los funcionarios que llevan adelante la materia disciplinaria en las departamentales, y se trabajó en el concepto de equipo, en los lineamientos generales del proceso disciplinario, en dudas concretas que tuvieran. Las del año 2020 ya avanzamos un poquito más, seguimos trabajando en criterios jurídicos, sobre todo en criterios de remisión, conforme 725, en la profundización de la resolución 725 del 17, y también fue una consecuencia de la capacitación que se llevó alrededor de mediados de marzo, justo días antes de que se decretara las ASPO fase 1 por la pandemia COVID-19, en donde en esa capacitación, con la colaboración de la Subsecretaría de Informática, se presentó y consecuentemente se implementó en el ámbito de las Fiscalías Generales y Defensorías Generales de toda la provincia de Buenos Aires el SIM procedimiento bandeja disciplinaria. Esta es una herramienta que permite gestionar de manera uniforme, que es una también de nuestras palabras claves, la unificación, la uniformidad,
gestionar los expedientes disciplinarios en todos los organismos del Ministerio Público que tengan la facultad delegada propiamente. Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo entre los meses de agosto y octubre. Fueron puntualmente con los referentes y funcionarios a cargo de la actividad disciplinaria en cada una de las fiscalías y defensorías generales. Lo que se buscó y lo que se trató de enfocar fue el reforzar como el concepto de equipo, que nosotros, desde lo disciplinario, más allá de las distancias que tiene la provincia, tenemos que tender siempre a unificar nuestros criterios. Y una de las cosas que quedaba pendiente por unificar era utilizar una misma herramienta de gestión. Nosotros ya el sin procedimiento bandeja disciplinaria lo veníamos trabajando junto con el área de informática durante todo el 2018 y 2019 fue cuando se implementó. Esto nos permitió depurarlo muchísimo y mejorarlo para las departamentales. ¿Por qué? Porque cuando llegó el producto final a cada una de los organismos descentralizados, llegó con muchas mejoras que tienen que ver con estándares de parametrización. Por ejemplo, listado de trámites parametrizados que nos permite que todos llamemos a los trámites de la misma manera. Les permitió a ustedes agilizar el uso del sistema porque no tenían que ponerse a pensar qué nombre ponerle a un determinado modelo. En muchos casos los modelos estaban agregados. Se trabajó también en el listado parametrizado de faltas que pensando a futuro nos puede permitir, al igual que el listado que podamos identificar qué expedientes disciplinarios corresponden a qué departamento judicial, nos puede llevar en el futuro a un mapa disciplinario que permita saber dónde está nuestro punto más débil desde nuestra competencia, desde lo que nos compete a nosotros, para poder tomar medidas en conjunto al respecto. En estas mesas de trabajo se llevaron, también hubo un ida y vuelta, fueron reuniones en donde se charlaban las metodologías que tenía cada uno, se unificaron criterios, se profundizó, como ya dije, el trabajo en equipo y también se relevaron sugerencias. Algunas de ellas ya se estaban trabajando en paralelo, algunas son más sencillas de viabilizar y otras tienen cierta complejidad, pero están en nuestra bitácora, por decirlo de alguna manera, de aquel relevamiento que se hizo durante el año pasado. Una vez también se volvió a enfatizar la voluntad tanto de los abogados e instructores del Departamento de Control Disciplinario como del personal de Atención Ciudadana, la mesa de entradas y el área de denuncias, del trabajo en equipo, de esta colaboración y ante la necesidad de trabajar en tándem ante un caso concreto con las departamentales, ahí estamos todos dispuestos. Realmente el trabajo que hacen todos los funcionarios, agentes de control disciplinario es arduo, el cual lo agradezco y aprovecho esta oportunidad para hacerlo. Y es muy valioso por la experiencia que ellos tienen para poder acompañarlos, por eso lo de tándem, en aquellos pasos que tengan que dar quienes están empezando o tienen alguna duda respecto a algún caso muy particular ante un expediente disciplinario. La gama que tenemos en el ámbito de control disciplinario de denuncias, como ya lo mencioné, es muy, muy amplia, con lo cual a veces surgen estas cuestiones, pues nosotros, dado la situación que
que tenemos, podemos tener una mirada mucho más global y quizás en las fiscalías y defensorías generales no siempre tienen todos los casos a la vista, y algunos ante la denuncia se encuentran con alguna situación por tener que sobrepasar o sobrellevar o entender, y ahí es donde nosotros siempre enfatizamos el trabajo en equipo y este trabajo en tándem o en coaching, palabra que se usa mucho para poder agilizar la tarea y colaborar con ustedes. De las mesas de trabajo me voy a adelantar un poquito al programa. Como ya dije, surgieron sugerencias, algunas viables. Una de ellas era el formar un registro de firmas de denunciantes para poder acreditar a partir de las videollamadas o las ratificaciones de las denuncias por videollamadas, poder acreditar que la persona es quien dice ser y demás. Eso es algo que se está pensando hoy por hoy, todavía en un contexto de pandemia, más allá de ya no estamos en ASPO, estamos en DISPO, no es viable, pero lo tenemos presente. Otras de las sugerencias ya son más estructurales y superan a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, pero sí tomamos una de ellas que ya las veníamos trabajando, que tiene que ver con las bases de datos. En muchos casos surgieron las necesidades de conocer más, no solamente hablar de los criterios, sino también conocer más respecto de cuáles son los criterios plasmados en resoluciones, los fundamentos, tanto jurídicos interno nuestro, como también en la materia contencioso administrativa. Eso se empezó a trabajar ya el año pasado en cuanto a la base de nuestra jurisprudencia interna. Ya se relevó y se compiló la información, se indexó a partir de un tesauro de voces toda esta base de datos. Se está trabajando hoy por hoy en contemplar el cuidado de la publicidad de esta información, que es sensible. Se está evaluando cuál es el medio más idóneo para dar a conocer esta información entre las personas que trabajan con expedientes disciplinarios. En cuanto a la jurisprudencia desde lo contencioso administrativo, estamos trabajando en entender cuáles van a ser los parámetros para poder recopilar esta información que nos puede ser de utilidad. Y lo que tiene que ver con la normativa, insisto, al ser tan amplio el abanico de posibilidades o faltas que pueden llegar a ser denunciadas ante nuestro ámbito, es mucha, está ya recopilada, y estamos trabajando en la manera en que la vamos igual que la de jurisprudencia interna, en que la vamos a poner a disposición para que puedan tener una especie de texto normativo o digesto, perdón, normativo, que les pueda llegar a ser de utilidad más allá de la colaboración interpretativa que nos puedan llegar a pedir a nosotros. Durante estas sugerencias sirven y permitieron, nos podemos permitir el avanzar a partir de esta situación que nos llevó a aumentar nuestra virtualidad. Las mesas de trabajo, al ser con esta misma metodología, permitieron buscar medios que sean más ágiles y para poder trabajar de manera más eficiente y más eficaz todos y con criterios unívocos. ¿Qué quiero decir con esto? La implementación de los recursos durante el aislamiento no solamente tuvieron que ver con el sin procedimiento bandeja disciplinaria, sino con una resolución muy reciente, la resolución de la Procuración General número 68/21,
firmada el 24 de febrero de este año, que sin ser una norma modificatoria de la resolución 1233 del 01, es complementaria de ella y permitió, luego de restablecidos los plazos administrativos, poder quedarnos con muchas de estas cuestiones telemáticas y estas herramientas telemáticas que entiendo que ya llegaron para quedarse. Por ejemplo, las denuncias que puedan ser recibidas a través de nuestro correo oficial de control disciplinario, con la consecuente ratificación sin videollamadas o la herramienta que en su caso corresponda, o sea más adecuada según la situación también del denunciante. Y otras cuestiones que agilizan y permiten mejorar y acercar la provincia con la gran dimensión que tiene, que es la toma de audiencias testimoniales o la declaración del sumariado, en tanto esté de acuerdo a que se lleve de esta manera a través de sin videollamadas, con un procedimiento obviamente de confirmación de la identidad de la persona, con la lectura del acta, el envío del acta, para que luego la firme digitalmente y la reenvíe en el caso de que estemos ante miembros del Ministerio Público con firma digital, ¿no? También permitió llevar adelante que la vista de los artículos que contempla la 1233 del expediente disciplinario con las copias que generalmente se sacaban en papel en nuestra mesa de entradas, que implicaba que el funcionario o el agente tuviera que venir desde su lugar de trabajo hasta la sede central en La Plata, con lo que eso conllevaba. Hoy por hoy, esta resolución permite que se haga por medios virtuales a través de nuestro correo institucional al correo personal oficial del miembro del Ministerio Público, remitiendo la copia del expediente y así tomar la vista. Obviamente, ninguna de los recaudos previstos, ya sea el artículo 2 y 3 en caso de la recepción de denuncias, el artículo 21, 28 y 29 y concordantes en el caso de las audiencias testimoniales y declaraciones del sumariado, o en el caso de los sumarios administrativos en su artículo 23, ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con el uso de medios telemáticos obsta que pueda la persona hacer uso de estos artículos de la 1233. Esto sigue vigente, la presencialidad, el Departamento de Control Disciplinario, la mesa de entradas, al ser de la Secretaría propiamente, nunca dejó de funcionar hasta en los momentos de fases más estrictas, con lo cual siguen vigentes. Se puede llevar adelante el expediente de la manera presencial, pero se habilita a poder llevarlos, esta resolución nos habilita a poder llevarlos de una manera más ágil, cuidándonos todos, atento del contexto sanitario que todavía estamos atravesando. Por último, quería hacer, antes de terminar, una breve mención respecto de la bandeja sin procedimientos. A lo largo de las charlas de las mesas de trabajo también se trató las estadísticas, los datos de gestión estadísticas. Esto se cursó oportunamente una invitación allá, si no recuerdo mal, por mayo o junio del año pasado, a los señores fiscales generales y defensores generales, invitándolos a que en el año 2021 se sumen a la presentación de estadísticas de gestión en la materia que nos compete, que es la disciplinaria. De allí la capacitación de
del sin procedimiento bandeja disciplinario también tuvo esta mirada, ¿sí? Que era explicar el uso y la necesidad de la correcta utilización y carga de la información y migración en el caso de corresponder si hubiera expedientes en trámites anteriores a la implementación de la bandeja, para así poder extraer a partir en su momento del panel de control, poder extraer estadísticas no solo como nosotros hacemos anualmente desde la Secretaría del departamento propiamente dicho, ya sea de control disciplinario y de enjuiciamiento, y a partir de la resolución 725 del 17, sino también a partir de los datos duros que puedan extraerse de la carga y la evolución de los expedientes disciplinarios en cada uno de las departamentales. Quiero cerrar, antes de darle la palabra al doctor Mentasti, con la reflexión, tomando las palabras tanto del señor procurador como del señor coordinador de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, que el expediente disciplinario es una herramienta de gestión evaluativa, no sancionatoria, que lo que busca es lograr transparencia, eficacia, confiabilidad para quienes nosotros trabajamos diariamente, que es la sociedad. Doctor Mentasti, lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias.